Ay, Dios, escucha eso. Qué vergüenza. Por eso fue casi un don Vicente. Por eso en cuanto pasó, pues por eso. Pues bueno, voy a tener que evaluar de esa forma, porque la otra opción es que le pida que haga el examen. Les voy a tener que evaluar con ustedes. ¿Sí? Vamos a continuar, bueno. Ya comentamos que era la presión arterial. La presión arterial ya me había comentado, acuérdense que el gasto cardíaco que sale del gasto del corazón, que ya se acuerdan que nos sacan un gasto cardíaco. Entonces eso genera el choque con las paredes de los vasos y eso pueda generar una resistencia. Depende de la cantidad que le llegue, será la posibilidad de adaptación del vaso, ¿verdad? Generando una mayor resistencia o una menor en condiciones de normalidad. Ya mencionamos por qué se expresa en milímetros de mercurio, es una medición que dice que es la presión capaz de mover una columna de mercurio en contra de su gravedad. Por eso se mide en milímetros. Vemos que presión arterial, sus factores determinantes, pues es gasto cardíaco por resistencias periféricas. Entonces, el gasto cardíaco, comentamos que, ¿se acuerdan cómo es? Que aquí está la fórmula, ¿verdad? ¿Esto qué es? Eso es. Un volumen es BL. Volumen latido, ¿no? Que de alguna forma es volumen histórico, ¿no?
promedio dijimos que eran 5 litros, dependía de la frecuencia. Y bueno, esto estaba generado pues, por la precarga, el volumen que le llega al corazón, lo que distiende, que sería el inotropismo, y la fuerza con la que tiene que ser inyectada, que sería la ajustada. ¿Sí? Entonces son los elementos que nos da lo que es el gasto cardíaco. Que sería la precarga, la volumen latino, frecuencia cardíaca, inotropismo y postcarga, están integrados. Mencionamos también que las resistencias vasculares periféricas, que son todas las resistencias que tienen los vasos arterios, excepto los capilares, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo esta es una gráfica que nos da las presiones normales en las distintas porciones del aparato circulatorio cuando se está en declive. Entonces, por ejemplo, vean aquí, esta es la aurícula izquierda, e incluso puede llegar la presión a cero, ¿no? Porque se acuerdan que viene la eyección sístole auricular, puede llegar a cero, que eso es lo que está llenando el ventrículo, ¿no? Inicialmente empieza a aumentar el volumen en la aurícula, eso hace que las válvulas auriculoventriculares desciendan y empiece a llenar el ventrículo. Pero la sístole auricular es la que nos va a llevar a hacer el llenado completo. Entonces, si se fijan aquí, como la presión, este es el ventrículo izquierdo, como la presión llega a 120, ¿sí? Habrá otras áreas, no aorta. La aorta es, ¿se acuerdan las presiones que tiene la aorta? Porque la aorta se abre cuando tenemos la eyección va a 120, 130, que será en ese momento que se inyecta la sangre. Entonces será la presión máxima con la que choca la sangre en el vaso, pero también hay una reducción del volumen cuando hay una cierre de las válvulas semilunares, ¿no? ¿Cuánto sería esa presión? ¿A qué presión se cierran las válvulas semilunares? ¿Se acuerdan del ciclo cardíaco? Aquí la tenemos, ¿verdad? Sería a 80, ¿verdad? Por eso la presión también cuando choca son 120, al cierre son 80 milímetros de mercurio, aquí lo estamos ubicando. Luego también aquí tenemos las grandes arterias, ya una vez que sale de la aorta, ¿no? Y vamos viendo que pues, si tienen mayores diámetros, pues van 100, 120, 130, pero a la medida que va reduciendo los diámetros, pues las presiones van descendiendo, ¿sí? Llegamos aquí a las arteriolas, que son previas a los capilares, ¿no? Y en los capilares pues prácticamente estamos en cero, ¿no? Luego vienen las venas de pequeño calibre, hasta que llegamos aquí a la aurícula derecha, ¿sí? Donde ven que la presión pues, es poca, porque realmente comentamos que las aurículas prácticamente son cebadoras, o sea, significa que nomás nos sirven como para el paso y estar llenando los ventrículos. Por eso cuando hay una afectación de la aurícula, solamente cuando hay mucho, cuando lo sometemos a mucho ejercicio o presión, eso generaría que entonces nos diéramos cuenta que algo está en la aurícula, pero si no se compensa. El ventrículo derecho, vean, incluso habíamos mencionado que su presión máxima, ¿de cuánto era? 120. En la aurícula, digo, en el ventrículo derecho. ¿Cuánto es la máxima? Nos queda 25, 30. Entonces, y la mínima van a ser 10. Luego tenemos aquí las arterias pulmonares, es el ventrículo derecho, y luego pues viene toda la parte sobre arterias pulmonares. Se acuerdan que sale de arteria pulmonar, ¿verdad? Que también aquí la tenemos como 25, 10 milímetros. Esta es la de la arteria pulmonar, 25, 10, que es a lo que se cierra, perdón. Aquí el ventrículo derecho puede llegar a cero porque se llena, ¿verdad? Y también se vacía en la sístole. Y aquí está la arteria pulmonar, que son 25-10, y luego arteriolas, ¿verdad? Capilares, venas y venas pulmonares. Esto es importante que también ubiquen estas presiones, porque les digo que van a poner catéteres y de pronto hay que estar
identificando por dónde pasan y van modificando ahí las presiones. Entonces tendríamos que conocer estas definiciones, ¿verdad? Que es la presión arterial sistólica, es el valor máximo, porque ya lo vimos, ¿verdad? Es el valor máximo de presión que alcanza tras la sístole. Cuando viene esta sístole ventricular, viene este volumen latido, que choca con la pared, entonces lo que con la presión con la que sale son 120-130 milímetros de mercurio. Y la presión arterial diastólica, pues es ese valor mínimo de presión que deja de pulsar sobre la arteria, que sería cuando se cierran las válvulas centrales. Entonces sería 80 milímetros de mercurio, que es lo mismo. Esto es en el izquierdo, en el derecho tendríamos 25-10, ¿sí? Y sucede al mismo tiempo, ¿no? Entonces la presión arterial diferencial del pulso, que aquí está, es importante porque luego hay que ver que nos sirve para identificar presión arterial media además. Entonces esta diferencial es la que yo hago de, si identifico cuál es la sistólica y cuál es la diastólica, pues entonces a la sistólica le resto la diastólica y serían ¿cuántos? Si yo tengo 130 y es 80, ¿cuánto sería la diferencial? 50. O 120, 80, pues serían 40, ¿no? Entonces esta sería la diferencial. También si la llamamos de pulso, para la parte más periférica. Y la presión arterial media. La presión arterial media es ese valor promedio, que aquí dice, durante el ciclo cardíaco. Significa que si yo tengo una presión arterial media, ¿sí?, que está entre la sístole y la diástole, eso me está diciendo que estoy adecuadamente generando una perfusión sobre los tejidos. Entonces, ¿cómo obtengo esa presión arterial media? Aquí me dice que es presión arterial diastólica más un tercio de la diferencial, porque es presión sistólica menos presión diastólica entre 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la presión diastólica? ¿Cuánto es la presión diastólica? Pues es 80. Ahora, de la diferencial puede ser 40-50, lo dividan entre 3. Si es 40, ¿cuánto es? Y si es 50, ¿cuánto es? 3. ¿Cuánto le da? 13.3 o 10. ¿9? 13.3 o 10. Entonces, 80 más 13.3 serían 93.3, ¿verdad? Puede ser 93, o si es 50, ¿cuánto nos da? Pues sería como 96, por ejemplo. Entonces puede ser de 93 a 100, aunque puede ser el valor promedio de 100. Mientras mantenga la presión arterial media sobre estos valores, entonces estamos generando una adecuada perfusión. Cuando ustedes ven monitores, de pronto quien está en una terapia intermedia o una terapia intensiva, pues no le podemos estar tomando con brazalete, ¿no? Entonces les ponemos presión central, identificación central, hay catéteres centrales, y a partir de ahí podemos solamente en el monitor ver la presión arterial media. Entonces, si tenemos estos valores, pues quiere decir que tenemos 128. Entonces, bueno, aquí vemos como a partir de la aorta, ¿no?, se viene toda la circulación a los tejidos, llega capilar y regresa por venas, ¿no? Es circulación mayor, es circulación menor. Todos los vasos generan resistencias periféricas, excepto los capilares, que vimos que esto está cero, ¿no? Y bueno, para clasificar la presión arterial tenemos varias de las clasificaciones de este la OMS, ¿no?, que pues no se ha cambiado, y vemos que la OMS clasifica, tenemos como 3 valores, ¿verdad?, para identificar como que estamos dentro de rangos de normalidad. Porque incluso nos dice que es óptima, normal y normal alta, ¿verdad?, que esta ya estaría muy cercana a generar una patología. Entonces vemos que la óptima, bueno, lo normal es 120-80, y nos da rangos que pueden ser desde hasta 120, 129, 80, 84. La óptima es que esté por debajo de 120 y por abajo de 80.
Y lo normal alta está a 130 o 139 y 85-89, porque a partir de 140 y de 90 de sistólica, 140 y 90 de diastólica, pues ya empezamos a hacer diagnósticos de hipertensión, donde ya clasificamos como hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, hipertensión sistólica aislada. Entonces, esta es lo que nos dice la OMS. Esta es la clasificación de hipertensión arterial de la Asociación Norteamericana del Corazón. Que bueno, esta, si se fijan, solamente nos dice que la normalidad está dentro de menos 120 y menos 80. Y el resto que la OMS maneja como normal y normal alta, aquí nos la clasifica como estado prehipertensivo. Que incluso actualmente es la que más se utiliza, porque entonces esto nos dice y nos justifica que cuando ya no estamos dentro de la normalidad y lo debemos considerar como estado prehipertensivo y empecemos a dar manejo. ¿Sí? Maneja inicialmente, a lo mejor no con fármaco, pero sí manejando todo su entorno. Habría que ver qué genera la presión arterial, dormir, que esté durmiendo bien, que haga ejercicio, que con una dieta adecuada, ¿sí? Qué condición emocional tiene. ¿No? Todo esto lo podemos manejar como estado prehipertensivo. Y bueno, si se fijan, esta también en 140-90 ya empezamos a hacer diagnósticos de hipertensión estadolía 1, 2 y sistólicas estables. Hay muchas más clasificaciones, como aquí por ejemplo tenemos la de la europea, de la Sociedad de Cardiología Europea, que ya hace una comparación con la del corazón, norteamericana del corazón, y si se fijan, pues más o menos todo varía, más o menos están en los mismos, aquí no se llama límite alto de la normalidad, que está documentado por hipertensivo, pero que bueno, el objetivo es que ya con las nuevas clasificaciones, esto de prehipertensión, es porque hay que identificar en etapas tempranas donde los tejidos ya no estén tan afectados, porque lo que se afecta pues, es el endotelium. Entonces, hay que evitar, si empezamos a ver que ya hay incrementos, bueno, hay que empezar a dar manejo. Pues concientizar de la importancia de mantener una presión arterial saludable para prevenir complicaciones cardiovasculares. Bueno, aquí está una bibliografía. Hay muchas más, si van a la norma oficial mexicana, ahí nos habla de todas las clasificaciones que existen para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica, porque recuerden que este es uno de los problemas que también genera mayor mortalidad en nuestra población. Si lo abren ahí, van a encontrar muchísimas más, ¿no? Pero todas tienen ese objetivo, tratar de identificar en el estado más de menos afectación que hagamos un control. Bueno, entonces para esto tendríamos que conocer también que hay mecanismos reguladores de la presión arterial. ¿Cuáles son esos mecanismos reguladores que pudieran identificar? Generados por ¿y quién controla el simpático? O sea, la división eléctrica o... Porque tendríamos que clasificar a los mecanismos reguladores como de corto, mediano y largo plazo, que finalmente se hace a través de modificar o modular vasoconstricción y frecuencia cardíaca, ¿no? Porque si yo bajo la frecuencia cardíaca, eso genera, si yo hay uno de los dos componentes y lo manejo, pues voy a bajar la presión. O si hay vasodilatación. Si hay vasoconstricción y si hay aumento de presión, pues aumentaría la frecuencia cardíaca, porque dijimos que son estos valores, ¿no? Gasto cardíaco por resistencias periféricas. Entonces, eso me da presión arterial. Si yo los manejo hacia la baja, pues bajan, y si va hacia arriba, pues aumenta, ¿no? Porque incluso es lo que van a utilizar ustedes, ¿no? Si hay que manejar presión arterial, pues van a manejar vasodilatadores y para que nos controle la frecuencia cardíaca. Entonces, o bloqueadores o van a activarlos, ¿no? Entonces,
Pero ¿cuáles son esos mecanismos endógenos que generan esa regulación? A través del sistema nervioso autónomo. Porque si la queremos aumentar, pues hacemos vasoconstricción y aumentamos frecuencia. Si la queremos bajar, pues hacemos vasodilatación y reducimos la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿quién lo lleva? Los vasoreceptores. Los vasoreceptores, ¿no? Son unos. Esos serían mecanismos a corto plazo. ¿No? ¿Qué otros? Los humorales, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues el sistema de la aldosterona. Ok, ese sería a largo plazo. ¿No? Bueno, mediano a largo plazo. Efectivamente, entonces tenemos mecanismos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Se acuerdan que cuando mencionamos que hacíamos la integración sobre la parte de hipotálamo y sistema límbico? Pensamos que así como tenemos centros a nivel hipotalámico, pues los íbamos a tener a nivel lumbar o también encefálico, ¿no? Bueno, aquí pues les voy a presentar ahorita este centro, que a partir de estos mecanismos tienen que venir a integrarse sobre el centro vasomotor para que entonces podamos responder desde el punto de vista motor y generar las modificaciones sobre los órganos, sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Entonces, el centro vasomotor está ubicado en el bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Si nos acordamos de un instantáneo encefálico, ahorita les muestro la imagen. Entonces, todo el bulbo y un tercio inferior, porque ahí van a estar integrados tres zonas de control. Por ejemplo, vamos a tener un área de vasoconstrictora o centro estimulante, ¿verdad?, que va a estar de forma bilateral en la parte anterolateral superior del bulbo, ¿sí? Y que bueno, si es vasoconstrictora, pues quiere decir que aquí vamos a tener predominantemente la respuesta del sistema nervioso simpático. Recuerden que se activan tanto receptores alfa como receptores beta. Será la función de activarlo. Beta 1 pues nos activa toda la parte de corazón, la tasa cardíaca, pero beta 2 que está sobre receptores, sobre la parte del músculo liso, el vaso sanguíneo, pues ahí genera un poco de vasoconstricción. Y alfa 1, digo vasodilatación, y esta alfa 1 pues es meramente vasoconstrictor. Estos están más en la parte de los vasos sanguíneos. También tenemos la parte vasodilatadora. Bueno, aquí me queda puesto la beta 1, aquí también la beta 1 es tasa cardíaca. ¿Sí? La parte vasodilatadora o centro vasopresor, que también está en la parte media inferior del bulbo, y que esto pues me va a generar una respuesta vasodilatadora, o sea, que va a predominar, vamos a dar respuesta con la parte parasimpática del sistema nervioso. ¿Se acuerdan cuáles son sus receptores? Están en los tejidos para generar, uno, reducción de la frecuencia cardíaca, y dos, efectos vasodilatadores. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos receptores que van a estar ubicados? Recuerden que es gasto cardíaco, estesis periférica. O sea, tengo que pensar en el corazón y toda la parte vascular, ¿no?, que tiene músculo liso. ¿Qué tipo de receptores están ahí? Que vaya para dar respuesta en la parte parasimpática. Entonces, eso está acá en la parte de adrenérgica, que sería la vasoconstrictora. Tenemos beta 1 en corazón y tenemos beta 2 y alfa 1 en vasos sanguíneos. Beta 2 no para la vasodilatación. Para vasodilatación en corazón, ¿cuál tenemos? De la parte parasimpática. ¿Cuántos receptores tiene el parasimpático? ¿Cuántos receptores? Bueno, se ven, hicieron evaluación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Si lo saben, tienen que
No, parasimpáticos. Los nicotínicos, Hay nicotínicos y ¿cuáles? muscarínicos. Aquí corazón, ¿cuáles tenemos? ¿Cuál es muscarínico? Pues acuérdense que los nicotínicos solo están en la placa neuromuscular y en ganglios. O sea que en todos los tejidos vamos a encontrar muscarínicos. Pero los muscarínicos del corazón, ¿cuáles son? M2, exacto. Y con eso vamos a bajar toda la tasa cardíaca y disminuiríamos el gasto cardíaco. Y sobre resistencias periféricas, ¿cuáles tendríamos? Los MG. Que finalmente disminuiríamos también el efecto simpático, ¿verdad? Y pues no tendríamos neurotransmisores sobre estos receptores simpáticos, porque aparte también se bloquea esa parte. Pero sería que M2 no, pero tenemos de M1 a M5. M3. La contracción del músculo liso y la vasodilatación. Ahí tendríamos, y bueno, eso sería también, M3 está también más sobre, por ejemplo, bronquios, ¿verdad? Que también tiene vasos, ¿verdad? Son más relacionados con vasos, exacto. Entonces M3. Y la parte sensorial, miren, la parte sensorial se encontraría de forma bilateral en el fascículo solitario salud. ¿Sí? Eso va en la parte posterior, ¿sí? Posterolateral del bulbo y parte inferior de la protuberancia. Entonces va a recibir las aferencias que vienen de los receptores que comentaban ahorita, que se llaman varoreceptores, ¿verdad? Y pues va a integrar sobre esta parte posterior y va a dar referencias sobre vago y glosofaringio para hacer control circulatorio. Primero las manda y luego las regresa, porque acuérdense que va a haber unas cosas que tendríamos, o sea, unas funciones, perdón, que van a integrarse y otras que van a ir directo sobre estas áreas, ¿no? Que ya no nos vamos a regresar, ¿verdad? Pero miren, aquí está el tallo encefálico, o sea, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, y comentamos que la parte anterolateral bilateral superior es esta, está el área vasoconstrictora, la parte anterolateral bilateral inferior, que sería la vasodilatadora, que estaría aquí. Y si volteamos al tallo encefálico, pues tendríamos que ubicar la parte sensorial en esta parte inferior de la protuberancia y la parte superior, pero por la parte de atrás, que es donde está el fascículo solitario. ¿Sí? Entonces, esas serían las zonas donde identificaríamos desde la parte primero de aferencias y luego la respuesta a partir de estos centros a los tejidos periféricos. ¿Sí? Aquí nada más para que la ubiquen, ¿no? Aquí está el tallo encefálico, vean toda la integración que ya habíamos visto, ¿no? Pero todo tiene que regresar sobre el área vasodilatadora o el área vasoconstrictora. Ándale, esto no está acá arriba. Aquí está el bulbo. La parte vasoconstrictora está arriba y la parte vasodilatadora está abajo. Esta no está bien. Pero bueno, este está el centro vasomotor con sus áreas, ¿no? Está la parte del fascículo solitario donde identifica la parte sensorial y luego hace toda la integración y luego regresa a partir del hipotálamo hacia otra vez el centro vasomotor donde viene la parte vasodilatadora y la parte vasoconstrictora. Entonces son estos varoreceptores los que nos van a ayudar a identificar si los vasos sanguíneos están distendidos o no están tan distendidos y si hay la distensión genera aumento de la resistencia o si esta está reducida. ¿Sí? Entonces también tenemos, estos son los más importantes para hacer control, porque también de forma indirecta los quimioreceptores pues, también nos van a ayudar, porque si hay menos flujo, ¿verdad? Pues habrá menos oxigenación y pues, de alguna forma también se activa de nuevo a que haya vasoconstricción para mejorar la circulación. También tenemos receptores de volumen o de baja presión o receptores de distensión. Estos principalmente los encontramos sobre la aurícula, ¿sí? Sobre la aurícula, ¿sí? Y los receptores de isquemia que van a estar ubicados sobre el sistema nervioso. Cuando hacemos una reducción del flujo directo sobre el cerebro y entonces nos dan se activan estos receptores de isquemia
tratando de generar vasoconstricción o aumento de las resistencias periféricas para mantener un flujo adecuado. Entonces, estos serían los que nos van a ayudar a corto plazo. Empezamos con los vasoreceptores, que son vasoreceptores de distensión, donde van a estar ubicados. Miren, aquí está el callado aórtico, aquí están ubicados, y en el seno carotídeo. Aquí está la bifurcación, pues aquí están vasoreceptores, y que a partir de aquí, cuando pasa la sangre, nos identificamos si hay un aumento o una reducción del diámetro de los vasos, y eso generaría que diéramos alguna respuesta de regulación. Y aquí va sobre el centro sensorial, ya vimos hace la integración, y luego llega otra vez, llega al centro vasomotor para activar ya sea el área vasodilatadora o el área vasoconstrictora, según lo que ya identificaron aquí los vasoreceptores. Entonces se oponen tanto al aumento como al descenso de la presión arterial, que es un sistema amortiguador, y bueno, es un control potente, ¿no? Porque a partir de ello se hace una regulación de la presión arterial. Entonces, miren, a partir de lo que es el callado aórtico, ¿sí? Sus aferencias pues van a ser el glosofaringio y el nervio de Henle. ¿Sí? Nervio de Henle y glosofaringio serán las aferencias que salen de aquí a nivel central. Y del callado aórtico, ese es el seno carotídeo, el callado aórtico, su aferencia sería el vago. ¿Sí? Entonces de aquí va, sale y se va y se integra a nivel central. También van a, así como son aferencias, también van a ser eferencias. Las mismas que suben la información serán las mismas que bajen la información hacia el corazón y hacia los vasos sanguíneos. La respuesta del seno carotídeo empieza a censar predominantemente por encima de 60 milímetros de mercurio. Progresivamente va generando mayor estimulación hasta 180 milímetros de mercurio, que empieza a censar de forma continua, ¿no? Y en el aórtico dice que van a empezar a censar por arriba de los 30 milímetros más que los carotídeos. Entonces estos a 60, estos empezarían en 90. Pues el rango de funcionamiento normal para estos y control de la presión arterial sería en torno a los 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Se pueden empezar a ser más sensibles cuando salen de estos parámetros, ¿no? Bueno, aquí les traigo con unos dibujos las dos funciones, ¿no? Cuando tenemos un aumento de la presión arterial, aquí sobre el callado aórtico, el seno carotídeo, se identifica que hay incremento de la presión o el golpe sobre el vaso sanguíneo, y esto genera que lleve su respuesta al núcleo del tracto solitario, se integre. Regresamos aquí al centro vasomotor, donde si aquí se aumentó la presión, ¿a dónde tendría que dar respuesta? ¿Al área vasoconstrictora o al área vasodilatadora? Entonces, la parte vasodilatadora, a partir de donde, a través del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Damos esta eferencia sobre el corazón, que es el vago, y ahí ¿qué va a pasar? Si voy a dar una respuesta sobre el área vasodilatadora, activando la función del parasimpático, entonces ¿qué voy a hacer el corazón? Esta eferencia de vago, ¿qué va a hacer el corazón? Va a activar los receptores de lejos. Esta sería la parte que se inhibe, la parte simpática, se activa la parasimpática, y tendría que ser los receptores que me acaban de decir que fueron aquí el corazón. Los carínicos. ¿Los carínicos de cuál? M2. M2. O sea, activa M2 y eso hace que toda la tasa cardíaca se reduzca. Crono, inodromo, vano, todo se reduce, ¿verdad? Y sobre, nos vamos a inhibir la parte a nivel medular del efecto de la noradrenalina para formar adrenalina de la médula suprarrenal, ¿sí? Y esto hace que el efecto simpático se limite y que por lo tanto, si no hay respuesta simpática, no va a haber datos de vasoconstricción, por lo
tanto vamos a tener una reducción de las resistencias periféricas, haciendo aumento del diámetro o vasodilatación. Entonces, disminuyo resistencias, inhibo toda la función o el efecto simpático y genera aumento del parasimpático, que no es tan potente, que es más el efecto de inhibición del simpático, ¿verdad? Y la parte de estimulación de los M2 para reducir frecuencia cardíaca y resistencias periféricas. Eso me daría, si hay aumento de la presión, pues que se reduzca la presión, ¿sí? Porque recuerden que es gasto cardíaco por resistencias periféricas, bajo gasto, bajo resistencias, baja la presión, ¿sí? ¿Qué pasa si acá está baja la presión? Nos vamos al núcleo tracto solitario, hacemos la integración central y vamos a dar respuesta. Le dijimos que estos también son diferencias, ¿verdad? Pero aquí se va a activar toda la parte simpática, significa que voy a estimular receptores beta 1 y también voy a activar toda la parte simpática periférica, ¿verdad? Donde se libera adrenalina y hace vasoconstricción, pero también sobre la parte medular hago más conversión de noradrenalina a adrenalina y pues esto todo me activa toda la tasa cardíaca junto con resistencias periféricas. Entonces hacemos vasoconstricción y aumentamos gasto cardíaco y eso generaría aumento de la presión arterial, ¿sí? Aumentamos gasto, aumentamos resistencias, aumentamos presión arterial, ¿sí? Entonces no sé si queda claro, ¿sí? Cómo funcionan los vasoreceptores, ¿sí? Sobre el control del centro vasomotor que estaría a nivel del tallo encefálico, predominantemente la parte inferior de la protuberancia y el bulbo. Bueno, esto que vimos aquí en este dibujito, pues es aquí, está igual, está redactado, nomás aquí con letras, ¿no? Pero es lo mismo. También dijimos que había otros receptores que estaban también a nivel periférico y que incluso se encuentran a un ladito de los vasoreceptores y que se llaman quimioreceptores, ¿no? Entonces, los quimioreceptores que van a identificar, o sea, vamos a identificar sustancias químicas, donde estaría hidrogeniones, ¿no? Que nos da el pH, pero también gases arteriales como el CO2 y el oxígeno. Entonces son muy quimiosensibles porque van a identificar a nivel periférico oxígeno, CO2 e hidrogeniones, pero son muy sensibles a dar respuestas cuando hay una disminución del oxígeno, cuando hay un aumento del CO2 y cuando hay un aumento de hidrogeniones, eso me habla de que está bajando el pH, ¿no? Entonces, esto es lo que va a activar estos quimioreceptores, porque me está diciendo que entonces no están bien perfundidos los tejidos y que no está llegando suficiente sangre, ¿no? Entonces, por reducción de la sangre. Entonces, eso que hace es que intenta mejorar el flujo, ¿no? Porque aquí si hay una disminución, aumento de CO2, generalmente nos causa datos de vasodilatación, hay una reducción del flujo, ¿no? Y bueno, nos genera cirrosis. Entonces, ¿dónde van a estar localizados? Se fijan igualitos ahí en el centro periodo y en el callado aórtico, a un ladito de los vasoreceptores, nada más que se identifican cambios, ¿no? en las sustancias químicas. Que bueno, esto lo vamos a ver predominantemente también en pulmonar, ¿no? Pero bueno, indirectamente, cuando hay una reducción del oxígeno, pues también activa a los vasoreceptores para que también se mejore la circulación sobre esas áreas que no están recibiendo el oxígeno. Entonces se excitan también a través del nervio de Henle de los vagos y del vago, presión arterial cae por descenso de la presión de oxígeno y esto en contraposición pues aumenta CO2 hidrogeniones que todavía genera mayor vasodilatación. Entonces esto va a dar sobre el centro vasomotor y pues va a ir al área vasoconstrictora. Por eso les digo que son estímulos indirectos que van a regular a que el vasoreceptor se vuelva a activar. Pero que su mecanismo lo vamos a ver en pulmonar, por eso aquí ya no voy a hablar más sobre eso, ¿sí? Y la respuesta isquémica en el sistema nervioso central
está también dado por estos quimioreceptores, que incluso antes teníamos ahí un modelo donde teníamos ahí una especie biológica y hacíamos reducción del flujo y ustedes podían ver de forma pues in vivo cómo se podía modificar la presión arterial. Hacíamos pinzado de las arterias carótidas, que son las que irrigan perfectamente el cerebro. Empezábamos a hacer una reducción de una carótida a la derecha o a la izquierda y veíamos cómo reducía inmediatamente el flujo de oxígeno sobre el cerebro, y eso generaba que hubiera un control rápido sobre el centro vasomotor y generara también estimulación de aumento de presión arterial a través del centro vasomotor. Entonces, esto hace que haya una disminución en vivo del flujo sanguíneo de forma muy importante, el flujo lento con aumento de CO2, una reducción de oxígeno con además acumulación de ácido láctico. Entonces, este aumento de CO2 ejerce pues, un efecto estimulador muy importante sobre el área vasoconstrictora, que también va a regular la parte de los vasos arteriales, ¿no? Y nos daban unos incrementos de presión arterial con presiones arteriales medias de 250. Veíamos cómo se iba el manómetro, veíamos cómo aumentaba de forma rápida cuando hacíamos este pinzamiento de arterias. Es un poderoso activador de la presión arterial y nos hace dar respuestas de forma urgente. Podemos activar la presión arterial cuando este empieza a ser menor de 60 milímetros, incluso puede llegar a 15 a 20, que bueno, este potente estimulador generaría incremento de la presión arterial. También tenemos los receptores auriculares. Por ejemplo, cuando es una infusión de sangre o suero, y además está frío, ¿verdad? Pues esto nos va a ayudar a acelerar la frecuencia cardíaca. Por eso ustedes van a ver que las sustancias, las enfermedades las tienen ahí en unos carritos, ¿verdad? Que tienen unos focos, tratando de mantener siempre en una temperatura media, ¿verdad? Para evitar mucho este tipo de estimulación que se aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, receptores de baja presión se llaman a nivel auricular en la arteria pulmonar. Entonces, esto lo que hace es nos ayudan a administrar cambios de presión en respuesta a cambios en el volumen de sangre. Por ejemplo, se observaba que cuando se hacían estas infusiones, de pronto veían que se aumentaba la frecuencia cardíaca, porque, bueno, uno es que si aumentábamos volumen, pues aumentábamos la presión venosa central, porque quiere decir que le estaba llegando mayor cantidad de sangre a partir de las venas cavas hacia el corazón. Entonces, sí. Había visto una patología que era por eso de la presión arterial, cuando la presión llegaba más a la aurícula y se generaba mayor distensión a nivel ventricular, y esa distensión provocaba un mayor estímulo en las fibras que a la larga generaba hipertrofia y reducía el diámetro ventricular, entonces generaba una disminución del latido. E incluso es mucho de lo que les pasa también a los deportistas, ¿no? Porque están manejando bastante volumen y eso causa que haya incluso un choque cardíaco por hipertrofia, por crecimiento, que se llama hipertrofia. Entonces, esto aumenta la aurícula derecha. ¿Se acuerdan que elementos anatomofuncionales están en la aurícula derecha? ¿Qué hay en la aurícula derecha? Válvulas, Ahí está la desembocadura de las cavas. la válvula, ¿qué era? Ahí en la aurícula arriba. Primero, bueno, todos los elementos. Tenemos también hacia abajo las válvulas, auriculoventriculares. ¿Qué más? Nodo sinusal. Nodo sinusal, porque está el sistema de conducción, vías internodales y el nodo auriculoventricular. Pues como están estos sistemas de conducción ahí, entonces si que hay una distensión, lo que hace es como activar el nodo sino auricular, que es el marcapasos del corazón, y eso también, además de lo que va a generar la parte intrínseca del aumento del volumen, extensión de las fibras, pues también aparte se contrae la parte del nodo sino auricular, y esto aumenta la frecuencia cardíaca. Pues ambas aurículas
tiene receptores de distensión, en la unión esa vena auricular, y bueno, esto hace una respuesta, también produce una estimulación de respuesta hormonal, porque se está aumentando tanto este volumen, pues eso significa que podemos generar edema y se activa a nivel renal un mecanismo que se activa la liberación del péptido natriurético auricular, ¿sí? Y esto genera que entonces tengamos una diuresis, que se llama eliminación de sodio. O sea, no se reabsorbe el sodio, tiramos sodio, empezamos a tirar sodio, y si tiramos sodio por la orina, ¿qué pasa? Que genera que estemos tirando sodio por la orina. Aumentaríamos la concentración de sodio en la orina. Cuando decimos que tendría que reabsorberse agua, pues, ¿qué hacemos si estamos tirando sodio? Hay una diferenciación osmolar. Y eso Un genera aumento del diámetro celular. si empezamos a tirar agua y sodio, lo que jala es agua. Entonces, incluso lo vamos a ver porque ya ahora sí van a hacer esa práctica. A propósito, empiezan a partir del día 3 de noviembre. Y también vamos a hacer esta práctica donde vamos a justificar, por ejemplo, el refresco hace eso, te bloquea los canales de sodio y eso hace que se tire sodio. Generamos también, bueno, ya se bloqueó del sodio. Y generaríamos además una diuresis osmótica, porque si estamos tirando sodio, jala agua y eso generaría disminución de la orina. Entonces favorece la activación también de vasoreceptores, tratando de regular que ese aumento de presión sea hacia el área vasodilatada. Bueno, lo que les comentaba, se llama el reflejo de Banbridge, aumento de la presión auricular, con aumento de frecuencia hasta un 75%, porque bueno, se distiende el nodo sino auricular en un 15%. Adicional, se me da este reflejo de Banbridge, que es incremento de la frecuencia cardíaca, y ustedes lo pueden ver cuando ya estén en el hospital, que de pronto cuando se les administra, pueden haber ligeramente aumentos de presión, de frecuencia cardíaca. Entonces, además, si hay más volumen, pues habrá más inotropismo, más sonotropismo. Entonces, aquí están las vías, ¿verdad? Cuando ya desciende sobre las, se acuerdan que el sistema nervioso autónomo, pues hace sus sinapsis a través de ganglios. Entonces, la parte presináptica y la parte posináptica, que incluso si estamos activando la parte simpática, pues ya sabemos que son neuronas centrales cortas, periféricas largas, y parasimpático atrás. Hay otro reflejo ahí que se llama reflejo de Cushing, ¿no? Es una respuesta isquémica del sistema nervioso central por aumento de la presión del líquido en el cefalorraquídeo, que se iguala a la presión arterial, ¿sí? Entonces, si se iguala, si llegara a igualarse, pues esto generaría compresión de cerebro y de arterias cerebrales, y pues eso sería bastante comprometedor, ¿no?, sobre la función corporal. Entonces esto va a interrumpir el aporte sanguíneo cerebral, va a iniciar una respuesta isquémica del sistema nervioso central, tratando de elevar la presión arterial sobre el cefalorraquídeo. Entonces, para que pueda generar flujo hacia las arterias cerebrales, tiene que haber esta diferencia. Entonces, la presión arterial aumenta arriba de la presión del cefalorraquídeo y eso sí puede favorecer entonces pasen la sangre sobre los vasos sanguíneos cerebrales y podamos llevar oxígeno y nutrientes, ¿no? Entonces el objetivo de este reflejo es que entonces la presión sanguínea esté en equilibrio, y el equilibrio significa que debe estar ligeramente mayor que la presión del líquido cefalorraquídeo para que no se bloquee la entrada de sangre al cerebro, ¿sí? Entonces nos protege centros vitales del cerebro de la pérdida de nutrientes, y la pérdida de nutrientes en caso de que la presión del líquido cefalorraquídeo sea suficientemente alta para comprimir arterias cerebrales. Entonces este es otro de los reflejos. Todo esto que estamos viendo aquí serían, todos estos mecanismos son respuestas
a corto plazo. ¿Sí? La más importante, ya vimos los receptores, ¿no? Para la función de control de presión arterial. Pero luego vendría la respuesta a mediano y a largo plazo. Estaría dado por este sistema, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cuáles serían los estímulos que despertarían esta regulación? Que incluso los mencionaban cuando hablaban de glándula suprarrenal, porque son una de las hormonas que se tendrán que liberar, y que su respuesta para control de la presión arterial a mediano y largo plazo es que aquí a nivel renal se identifique ya la filtración, hay una reducción, porque vean que aquí el riñón se reabsorbe sodio y cloro y se excreta potasio y hidrogeniones, ¿no? Pero ¿cuál sería esta estimulación? Bueno, que primero aquí llegue poco volumen, que el volumen sea reducido, ¿sí? Que haya disminución de sodios y que haya aumento de potasio, ¿sí? Eso es lo que va a generar, que sería hipovolemia, hiponatremia e hipercalemia. Los estímulos que estarían estimulando a nivel del sistema del aparato intestinal-medular la liberación de esta enzima, que se llama, de esta hormona, que se llama renina, hormona, y que la renina va a ir a estimular un zimógeno que se forma en hígado, que se llama angiotensinógeno. Entonces el angiotensinógeno anda ya en sangre, la renina llega y lo activa, y se convierte en angiotensina 1, y esta angiotensina 1 tendrá que migrar al pulmón, donde vamos a encontrar una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, y que esta la va a convertir en angiotensina 2. Entonces la angiotensina 2 va a ir y va a tener unión sobre vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos van a generar vasoconstricción, porque la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Y eso va, este mecanismo que está aquí es un mecanismo de regulación a mediano plazo, porque eso generaría, si aquí estamos reduciendo el volumen, aquí llegó el volumen reducido, que fue lo que liberó esta hormona, bueno, pues aquí empieza ya a hacer control de la respuesta, haciendo datos de vasoconstricción, tratando de aumentar la presión arterial. Pero a partir de aquí vienen otros dos mecanismos, que esta angiotensina 2 va sobre la corteza suprarrenal, y ahí va a estimular la formación. ¿Se acuerdan que lo mencionamos como mecanismo regulador para que entonces se estimulara tanto la biosíntesis como la excreción de la aldosterona, y que la aldosterona vaya hacia la parte del túbulo contorneado distal, y en el túbulo contorneado distal entonces genere la absorción de sodio, reabsorción de sodio, ¿sí? Entonces se pasa sodio, junto con ella es una molécula químicamente activa, entonces activa que también se reabsorba agua unida al sodio, pero también se activa otro mecanismo a nivel central a través de los osmoreceptores que identifican que el volumen está abajo, ¿sí? Y eso genera que entonces nos dé sensación de sed para poder tomar agua, y además estimule otro mecanismo que es la liberación de una hormona que ya mencionamos, que se produce en la neurohipófisis y que se llama, se almacena en la neurohipófisis, se llama, ¿cuál? Vasopresina antidiurética, ¿no? Y esa va a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector, para que entonces ahí exprese acuaporinas, y las acuaporinas puedan reabsorber además agua, y eso generaría que entonces se reviertan estos estímulos, que ya no se mejore el volumen, ya no va a haber hipovolemia, tampoco va a haber hiponatremia, y acuérdense que el sodio se intercambia por el potasio, entonces el potasio también se reduce, ¿sí? Y esto sería, estos mecanismos que están aquí serían los mecanismos a largo plazo, ¿no? Entonces no sé si quedaron claros los mecanismos a corto, a mediano y a largo plazo. Aquí ya nada más les pongo la de la antidiurética, y aquí la antidiurética, bueno, es por la identificación de que
el volumen extracelular se redujo y eso generó sensación de sed y liberación electrodiurética para que a nivel de lo que se está filtrando a nivel renal, pues entonces se vuelva a reabsorber la mayor cantidad de volumen, haciendo una concentración mayor de la orina, ¿sí? Y reabsorbiendo agua. Entonces, no sé si queda claro los mecanismos, cómo se regula la presión arterial, qué la produce y cómo se regula, ¿no? Vamos a ubicar lo que es la medición de la presión arterial, ¿no? Identificamos que hay métodos invasivos y métodos no invasivos, que ahorita los que ustedes van a hacer serían los métodos no invasivos. Los métodos invasivos serían los que se manejan, les digo, en terapias intermedias o intensivas, donde, bueno, hay siempre quien está en el área quirúrgica, pues de pronto ahí lo podrá hacer. Quien esté más en la mesa, pues pedimos las interconsultas, ¿no? Para que nos hagan la colocación de los catéteres y podamos hacer las mediciones sobre el monitor. Ahí. Bueno, bien, nada más que se menciona es el método palpatorio, donde el objetivo es detectar el pulso, como identificando o palpando la arteria radial en la muñeca. Ustedes ya ubicaron ahí el morro, ¿verdad? ¿Dónde está? Entonces tomamos el pulso y luego aumentamos le ponemos ahí el baumanómetro y le subimos hasta que dejamos de escuchar el latido, ¿no? El pulso. Y eso significaría, de acuerdo a lo que estamos viendo en el reloj, que sería la sistólica, ¿no? Que en ese momento la reducimos y nos da la parte sistólica. Ese sería el método palpatorio. El auscultatorio, ahí sí tendremos que utilizar además el estetoscopio, porque ahí sí identificaríamos la parte sistólica y la diastólica. Entonces, hacemos una correlación de presión y de ruido de los ruidos de cuerpo. Ahorita se los menciono, ¿no? Se utiliza un esfijo, vean aquí ponemos el Bauman, y luego identificamos cuál es la arteria que vamos a identificar. La arteria braquial. Identificamos aquí, ponemos el Bauman, subimos, identificamos el pulso, colocamos ahí el esteto nunca debe estar metido, ¿no? Eso modificaría, vean cómo está ahí, identificamos la arteria, ahí lo ponemos encima y luego empezamos a insuflar. Siempre hay que preguntar si se conoce hipertenso o no, porque entonces tendríamos que subir 10 a 15 milímetros más de la presión que normalmente maneja en la parte sistólica. Entonces empezamos a subir y eso haría entonces hasta que dejamos de escuchar, ¿verdad? Incluso se siente, ¿verdad? Cuando se deja de insuflar del flujo y a partir de ahí empezamos a soltar, ¿verdad?
y eso generaría que entonces ubicáramos en el estetos en el primer momento que se abre el vaso sanguíneo y eso generaría el primer golpe, ¿no? Eso me daría la sistólica y al momento que la dejo de escuchar me daría la diastólica. Entonces, estos serían los ruidos de corazón, ¿sí? Que tendremos que ir identificando en la medida que vamos haciendo la medición de la presión arterial, ¿sí? Vemos aquí que la fase 1 es un ruido de golpeteo, es el más grande, incluso lo identificamos mayormente, porque se indica el chorro de sangre que está escapando por debajo del manguito, cuando la presión está justo por debajo de la presión sistólica. Y bueno, es este golpeteo, ven aquí incluso este sería el primer tono, ¿no? Es el golpeteo menor, o sea, 130, ven cómo se abre, ¿verdad? Vemos las válvulas semilunares. Luego el segundo ruido se convierte en un murmullo resoplante o sibilante, y si tenemos mucho cuidado si los podemos identificar, no es que a veces se nos va rápido cuando lo estamos desinflando. Tendríamos que tener ahí poco a poquito y identificando los ruidos de Korokov. El tercero y este sonido se vuelve un sordo más sonoro. El cuarto, la presión del manguito disminuye hacia la parte diastólica y el ruido se va apagando y amortiguando. En la fase 5 el ruido desaparece, ¿no? Y vean que va relacionado con el llenado, la inyección del ventrículo, ¿no? Y las presiones. Miren, aquí está la primera, tonos de golpes, soplos, ruidos sordos, lo que se está amortiguando y lo que sería el silencio. Pues eso no hay más que estar haciendo tomas de presión. Ustedes se pongan el estero, si estén ahí necesitando, no se aprende otra cosa. Entonces, y en la práctica, pues lo vamos a hacer. Ahora sí lo vamos a hacer. Entonces, vean, aquí están otras mediciones. Nada más les pongo estos en los niños. Ahí tendrían que tener un manguito especial, ¿verdad? Necesitamos un manguito más chiquito y estas serían las presiones que tendríamos que ubicar en los niños, escolar, adolescente, adulto mayor. Entonces, nada más que ya se nos hizo tarde. Entonces, y bueno, tal vez se les traía adicional. Quiero aprender si podemos enseñar de forma rápida, que según las actividades que ustedes hacen, pues también según la actividad de cambio de la persona. Así es que si hace cosas bien frecuentes así, como irse al lado, tomarse ahí, desvelarse mucho, se va subiendo, ahí va subiendo, de sumarle los otros. Pero si lo hacen de vez en cuando, no les pasa nada. No lo hagan. O sea, sí se puede, se relaja, sí se puede. ¿Qué puso de